estudio internacional de salud detectó que el 99% de los infartos, pero también de los ACV, dan señales de aviso antes de que sucedan. En Argentina, de 12 millones de personas potencialmente afectadas, solo 2 millones se hacen controles para evitarlos. Para hablar de este tema, estamos en contacto con el doctor Mario Boschis, cardiólogo y especialista en longevidad saludable. Hola, doctor, buenas noches. ¿Qué tal, Jorge, Silvina? ¿Cómo les va? Muchas gracias por el llamado. Gracias a usted por atendernos. Y la consulta es, ¿y por qué no nos hacemos los controles que corresponden? Bueno, lamentablemente estos estudios vienen mostrando una y otra vez que, bueno, no estamos haciendo un buen papel. Yo diría, a ver, tanto nosotros los médicos como comunicadores y la gente que, bueno, no está concurriendo al médico para hacer prevención, está concurriendo cuando ya tiene el evento. Y eso es problemático. Usted, Jorge, hablaba recién de este estudio, es un estudio muy interesante y realmente estudian, mire, 9 millones de historias clínicas donde hacen una evaluación acerca de aquellos pacientes que tuvieron infarto de miocardio, accidente cerebrovascular bueno, insuficiencia cardíaca, todas patologías sumamente prevalentes. ¿Y qué pasa? Ven qué factores de riesgo tuvieron y encontraron que el 99% de los pacientes que presentan estos eventos tenían al menos hipertensión, colesterol elevado, azúcar elevada o estaban expuestas al tabaco. 4 factores de riesgo que los médicos, los cardiólogos, venimos hablando hace muchos años que potencian la posibilidad de generar ¿qué? Arterioesclerosis, o sea, que se tapen las arterias, muchas veces en forma precoz, o sea, en gente relativamente joven, que bueno, cuando se tapa una arteria, si es del cerebro tenemos una ACV, si es en el corazón tenemos un infarto agudo de miocardio. Y lo mejor, de alguna manera, es que todo esto puede ser prevenible. Doctor. Entonces de ahí es donde tenemos que, bueno, de alguna manera alertar sobre estos temas, ¿no? Justamente, la prevención es uno de los capítulos, uno de los caminos que todos deberíamos seguir, pero a veces esto no sucede y sin embargo nuestro cuerpo manifiesta determinados datos que a veces los podemos leer y otros no. Recién decíamos que antes de tener una ACV pasan cosas en nuestro cuerpo a las que deberíamos prestar atención. ¿Cuáles son? Así es, a ver, tanto ACV como infarto de miocardio nos da alguna idea. Ahora, una cosa es lo inminente, Silvina, una cosa es cuando uno está por tener este evento y cómo reconocerlo. Cuando hablamos de un problema cardíaco, por ejemplo, un infarto de miocardio, 3 cosas: dolor de pecho, palpitaciones, sentir el corazón o falta de aire exagerada, es lo básico y fundamental que uno puede sentir. Y después hay otras manifestaciones como sudoración, como mareo, como dolor gastrointestinal, pero principalmente lo que llamamos angor, disnea o falta de aire. El tema de ACV, bueno, es importantísimo reconocer los síntomas precoces en el sentido que, obviamente, paresia o parálisis de una parte del cuerpo, generalmente es un semicuerpo. Cuando hablo de paresia es debilidad muscular, cuando hablo de parálisis es no se mueve, no puede hablar correctamente, también un dolor de cabeza extremo, que un párpado se cierre, que se mueva para un lado la comisura de la boca, que comience a hablar con dificultad, lo que se llama disartria. Todo esto es el prolegómeno cuando estamos a punto de, digamos, sufrir ese evento, y ahí inmediatamente llamar al 911, llamar al 107, dependiendo en qué punto del país, de la ciudad, del barrio nos encontramos, siempre saber el número de emergencia. Y después, cuando vamos más para atrás, a ver, hay 8 factores que se llaman factores esenciales para la vida, que son las recomendaciones que siempre damos, y es para evitar estos factores de riesgo que vayan actuando insidiosamente a través de los años. Y es, a ver, muy importante lo siguiente, a ver, no tabaco, no estar expuesto al tabaco, una alimentación saludable, actividad física, una actividad física que estamos hablando de 150 minutos por semana por lo menos de actividad física aeróbica, una buena caminata. Y el cuarto, dormir entre 7 y 9 horas todos los días, fundamental. Y después, hablé de 4 parámetros biológicos. Primero, controlar la tensión arterial, saber qué tensión arterial tenemos, controlar el colesterol, controlar la glucemia y saber
cuál es nuestro peso corporal. Miren qué fácil es. Estos 8 factores disminuyen en forma tremenda los factores de riesgo cardiovascular. ¿Y saben cuánto de la población, por lo menos se cree que en la Argentina, cumplen con estos 8 factores? 4%. Claro. El 4% del país solamente cumple con controlar estos 8 factores. Por eso es que esto llevado a través de los años es lo que, bueno, genera lo que nosotros le decimos a nuestros pacientes, el famoso sarro en la cañería, que puede hacer que tape una arteria y que lleve a los eventos que describimos anteriormente, ¿no? No es excusa, pero van a contramano de la vida moderna, con cómo vivimos, con estrés, con pluriempleo, pocas horas de sueño, a veces por recreación, por quedarnos leyendo o viendo una peli o lo que fuere, en fin. Parece fácil, pero me parece que hay que adecuar muchísimas conductas justamente para respetar estas 8 reglas. Es muy complicado. A ver, Jorge, es muy complicado. Yo cuando lo hablo con mis pacientes me miran y me dicen, Doc, ¿qué quiere que hagamos? O ¿cómo quiere que lo haga? Pero bueno, yo lo que le digo a la gente, le digo, mirá, tomate 1 hora por día para vos. Estos 150 minutos de actividad física semanal, estoy hablando, dame 40 minutos 4 veces por semana de salir a caminar. El tema de dormir entre 7, al menos tratar de dormir 7 horas por día, es algo que podemos apuntar por un lado. El fumar, a ver, es facilísimo dejar de fumar, decía Mark Twain. Él intentó como 100 veces. Bueno, es complicado, ¿no? O sea, es un hábito muy adictivo, pero hoy existen ayudas, nos vienen a ver en la consulta. Hoy en día podemos sugerir ciertos métodos para dejar de fumar, aún el uso de ciertos fármacos que pueden ayudar a dejar el vicio. En fin, cuidar una alimentación saludable, ¿no? Cuidar el peso corporal, pesarse, saber... Sí. Estábamos escuchándolo atentamente y me preguntaba, tenemos todos una vida en líneas generales intensa, algunos porque hacen muchas cosas y otros porque quieren hacerlas pero no lo logran, no consiguen cómo hacerlo, y el grado de estrés es importante en todos. Cuando hay un infarto o una ACV, esto se observa más en hombres o en mujeres. ¿Y qué pasa con los jóvenes? ¿También los afecta a ellos o es solo una cuestión de adultos? Bueno, muy interesante. A ver, el tema del estrés se sabe que es un factor de riesgo fundamental en potenciar el resto de estos factores de riesgo que yo dije. El famoso estresazo, ¿no? que se lo conoce así popularmente, es liberación de catecolaminas que pueden desencadenar eventos cardiovasculares, tanto un infarto como un ACV. De hecho, hay estudios que muestran que muchos pacientes en las horas previas de desarrollar un infarto, por ejemplo, agudo de miocardio, cuando se los consulta acerca de qué pasó en su vida, hablan de una emoción fuerte, una emoción intensa. También está el estrés crónico, ¿verdad? El estrés que uno vive por el simple hecho de salir de casa y en el trabajo, ¿no? El estrés laboral, lo que se llama el estrés psicosocial, lo que puede dar la incertidumbre laboral, lo que puede dar problemas económicos, en fin, todo esto es algo a tener en cuenta y lo charlamos mucho, aunque parezca mentira, en la consulta médica. El estrés hay que tratar de controlarlo, porque es un factor importante tanto en hombres como en mujeres. Recién me preguntabas acerca de la incidencia de infartos. Bueno, el estrés puede incidir tanto en el hombre como en la mujer, de la misma manera. Hoy en día, en la Argentina, tenemos cerca de 40.000 infartos por año. Mujeres, hombres. Lo que se sabe es que mujeres, hombres, cada vez es más prevalente en hombres que en mujeres, pero la curva de infartos de miocardio empieza a aumentar y más o menos se pisan unas con las otras, especialmente el hombre empieza a los 50 años para arriba, 55 años para arriba, y la mujer 65 años para arriba. Ahí vemos que se empiezan a equiparar las curvas. Y esto es, en la posmenopausia, la pérdida muchas veces de la protección hormonal en la mujer, que es un factor protector arterial, más el estrés, más el tabaquismo, más el sedentarismo, más la obesidad y más los factores que hablamos previamente, hacen que las curvas en hombre y en mujer
sean muy similares. Así que a no minimizar los problemas cardiovasculares en la mujer, que es un gran problema. Especialmente también la mujer se cuida mucho en la parte ginecológica acerca, por ejemplo, del cáncer de mama, pero hace muchas menos frecuencias al cardiólogo, de visitas, digo, al cardiólogo. Así que es muy importante también concientizar que los problemas cardiovasculares en la mujer pueden ser tan prevalentes como en el hombre, y es algo que hay que, prevenir, proteger y actuar. Para tener en cuenta todo lo que nos ha dicho, doctor, y se lo agradecemos muchísimo. Ha sido un gusto como siempre. Bueno, igualmente, buenas noches y gracias por el llamado.